¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Plural, en este espacio que se abrió en Canal 4 para poner en reflexión las noticias, detenernos un poco en lo que sucede en la semana. Inevitablemente empezar por Brasil, pero no vamos a hacer el abordaje y ponernos a horrorizarnos por la consagración de Bolsonaro, porque los pueblos, a pesar de lo que dicen muchos, nunca se equivocan. De Brasil, seguramente acá los posadeños, como todo Misiones, deben saber quién es Vinícius de Moraes. Es uno de los emblemas de Brasil, por su música, por la bossa nova. Hay muchos temas conocidos, no solo la Garota de Ipanema. Vinícius murió en 1980, aquellos que nacieron después, a esta altura de la vida, se lo pueden encontrar en YouTube y van a encontrar, más que recitales, ceremonias, siempre vestido de negro, convirtiendo el escenario en un altar donde se habla tanto como se canta y se van asociando las situaciones de afuera con lo que le pasa a los seres humanos y la música. Y va llevando su ceremonia siempre hasta el final cuando dice Saravá, Saravá, el famoso. Es una manera en Brasil de decir que te vaya bien. Según Caetano Veloso, que escribió la historia de la música de Brasil de la segunda mitad del siglo XX, Vinícius de Moraes es, desde la perspectiva de la letra, lo mismo que Tom Jobim de la música, en la construcción de puentes entre las producciones populares y la cultura garca, la cultura de las élites. Vinícius de Moraes era fundamentalmente un poeta, tan es así que a los 19 años, fíjense la fecha, 1933, cuando empieza el huevo de la serpiente hitleriana ya a dejar nacer al monstruo. En 1933 escribe su primer libro de poemas con mucha influencia, sobre todo de la poesía francesa. Rimbaud, entre ellos. Y Vinícius introduce en Brasil y rompe un poco la francofobia que había en Brasil. Empieza a introducir y después se va a asociar a lo largo de su trayectoria a lo popular brasileño con ese espíritu de la filosofía francesa. Fue educado en un colegio religioso de mucha cultura, empezó una carrera diplomática, la abandonó en 1940, fíjense, 1940, con una metáfora: las corbatas me asfixian y me quitan la libertad. 1940 Hitler era dueño, ya había invadido Francia y le faltaba la Unión Soviética para hacerse dueño de todo el continente europeo. Vinícius se sacaba la corbata y empezaba a escribir crónicas en un diario que se llamaba Última Hora. Y hay una crónica muy famosa que la escribe el 6 de junio de 1944. Fíjense la fecha, el día D, el día en que los ejércitos aliados desembarcan en Lombardía para empezar a arrinconar a Hitler. Esa madrugada en Río de Janeiro, en una calle muy silenciosa, casi al interior del barrio de Copacabana, a 15 cuadras de la playa, una calle que se llama María Amelia, se escucharon gritos de una muchacha, una joven, y empezó a salir todo el barrio a la calle, a la vereda, y miraban para arriba y encontraron casi suspendido en el aire en la ventana del último piso de un departamento a un francés. Ese francés gritaba: ¡Viva la Francia! ¡Viva! Revélense, brasileños, despiértense, brasileños. Esa muchacha que gritaba era amiga de Vinícius. Esa muchacha que gritaba hizo gritar a otras muchachas, y cuenta Vinícius en esa crónica que por primera vez en la historia de la telefonía de Río de Janeiro y de los estados vecinos se saturaron las líneas, porque fue de esa manera que en Brasil se enteraron muchos de que había guerra y la mayoría de que los ejércitos aliados habían empezado con el grito de la libertad. Ese grito de la libertad, en una crónica escrita el 6 de junio de 1944, la rescató, cuando no, Santiago Morales, leyendo después de lo sucedido en Brasil con la consagración de Bolsonaro. Y vamos a escucharlo
parte de esa crónica en la voz de Salvador Jiménez. Muchos dormían sin saber nada, muchos cansados del trabajo manual de cada día, de la miseria de los tranvías y trenes abarrotados, muchos exhaustos del pulso cotidiano para conseguir un mañana para la familia, muchos a los que la vida va gastando, a los que la carestía somete, a los que las humillaciones han afligido, a los que los nervios, la anemia, la úlcera de estómago, la vejez precoz han ido royendo sin remisión. Muchos dormían sin radio o teléfono donde conocer la noticia, pero es a estos, antes que a los demás, a los que mi corazón mira ahora. El instante de la liberación se aproxima. Es para estos para quienes aquella mujer, desde un alféizar de la calle Santa Amelia, grita su grito de amor y anunciación. Brasileños, despertad, brasileños. Brasil, Bolsonaro, Vinicius de Moraes, el grito de la libertad. ¿Qué decís? Dos palabritas. ¿Qué tal? Tengo que presentarlos. Doctor Hugo Escalada, ¿qué tal? Bienvenido. Tito Germán. Siempre me olvido de las formalidades. Sí, sí. No, bueno, creo que es un momento realmente que es bueno recordar a un poeta que nos puede explicar sintéticamente algo que la política en este momento nos está haciendo sentir muy, muy adentro, ¿no? Nos duele Brasil. Sí, yo creo que más que Brasil en sí, lo que se está observando en el mundo entero, por ahí Brasil por estar tan cerca nuestro, ¿no? Es un avance muy fuerte de la ultraderecha y una pérdida muy fuerte de legitimidad, ya no de los políticos, de la clase política, sino de la democracia en sí, ¿no? Yo soy de los que creo que lo que se está cuestionando por encima de la clase política ya es la democracia, por la falta de algunos resultados concretos en las cuales, por lo menos gran parte de la ciudadanía había puesto sus esperanzas. A veces son presupuestos demasiado elevados que son incumplibles, a veces es la clase política la que no está a la altura de las circunstancias, y a veces, como en este caso, en el caso de Bolsonaro, también la complicidad de, bueno, los canales de televisión, el mensaje de la antipolítica, la iglesia evangélica. Digo, hay muchos, para analizar, yo diría es un combo bastante interesante. Se puede sintetizar en lo que, si tienen Netflix, vean los reportajes que le hacen desde Barcelona, un periodista de Barcelona, a Pepe Mujica. Pepe Mujica no tiene empacho en decir no pude, porque las fuerzas eran adversas. Quise y no pude, fracasé. Quise modificar tal cosa y no me dejaron, porque los poderes eran más fuertes que yo, los poderes fácticos. Lo dice, fracasé, fracasé. Bueno, ¿Se siente un fracasado? No, no soy un fracasado, porque lo intenté. Entonces, eso no frustra a la gente. Eso no frustra a la gente. Y hay construcciones como la que empezaron a hacer desde la oposición, fundamentalmente del Frente por la Victoria, que aprendió las trampas de, vos como le llamabas, en colocar como estigmas para la campaña electoral y asociar la sanción del presupuesto como un día D, precisamente ya que hablamos de día D. Y no había nada de eso, ¿no? Nosotros, gracias a la tecnología, escuchamos en directo las 18 horas del debate, que es una manera de decir debate, porque los diputados van al recinto y exponen. Por ejemplo, el miembro informante expuso y se borró, después volvió a la madrugada. La señora Carrió dio quórum, se fue y volvió para votar. Y los demás van exponiendo y después se van borrando. Se llama debate, pero el debate es previo. Pero ellos el debate después surge subyacente entre los contrapuntos de las exposiciones, pero nunca es directo. No es que vos decís, con el déficit fiscal cero no soluciona nada, y el otro dice, sí soluciona, y van debatiendo con ideas que se van encontrando. Este lo dice así, el otro lo dice de otra manera.
Son posiciones ya tomadas que por ahí en ese momento están encontradas, dice, lo que por ahí, claro. ¿Qué es lo que podemos sacar nosotros en este análisis o en Es esta lo que vuelta, podemos, ¿no es cierto? En esta esta lectura vuelta. que Exacto. también... Una de esas vueltas llegó a decir, el que aprueba el presupuesto está de este lado, el que no aprueba el presupuesto está del otro. Y eso no es así y quedó bastante explícito en la exposición de varios diputados de las provincias. Votar en contra del presupuesto para muchos era empezar como este grito de libertad del 6 de junio de 1944, como que hubiese sido el desembarco del día D y empezaba la caída de Macri. Demostró con números el diputado que es el presidente del bloque de los diputados federales, porque por ejemplo ahí están los misioneros, están los salteños, no todos juntos, se llama bloque federal. El salteño Cosiner, escuchámoslo lo que decía. Claramente, independientemente, más allá de la discusión de este presupuesto, el problema, además del diseño de este presupuesto, es la falta de plan económico. Creo que este gobierno nunca alcanzó a tener un plan económico, porque las variables que se ha utilizado para la economía argentina son de política exclusivamente monetaria. Rechazar in limine el presupuesto es la que hemos optado algunos diputados, que es involucrarnos en la discusión de este presupuesto, sabiendo que no aprobarlo, que no implica apoyar la política económica del gobierno, o sea, impedir que el país tenga su presupuesto, y ya lo voy a plantear en números incluso, es tremendamente peor desde el punto de vista del riesgo del ajuste que este gobierno que ha fracasado pueda hacer cuando tenga libre disponibilidad de una cantidad de dinero que va a asombrar a muchos. Este presupuesto plantea claramente una situación a partir del equilibrio fiscal de ajuste de las cuentas públicas. Ahora, la prórroga del presupuesto habilita a ajustes peores, y ya les voy a decir por qué. Elimina los rubros de recursos que no puedan ser recaudados nuevamente, suprime los ingresos provenientes de operaciones de créditos públicos autorizadas en cuantía en que fueron utilizadas, excluirá los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero anterior en el caso que el presupuesto que se esté ejecutando hubiera previsto su utilización. En cuanto a los presupuestos de recursos y en los de gastos, se elimina los créditos presupuestarios que no deben repetirse por haberse cumplido los fines para los cuales fueron previstos y algunos otros incisos más. Para ir terminando. De no aprobarse este presupuesto, o de no tener presupuesto la República Argentina hoy, ¿cuál es el monto de libre disponibilidad que tendría el jefe de gabinete? Los ingresos del año 2019 previstos o calculados, menos los gastos del 2018. 4,8 billones de pesos menos 3,3 billones de pesos, lo que da la cifra de más de un billón de pesos. 1 billón de pesos. Quiere decir que si este Congreso rechazara el presupuesto y automáticamente se activaría la prórroga del presupuesto, le estaríamos dando al señor Marcos Peña, jefe de gabinete, la libre disponibilidad de más de 1 billón de pesos para hacer el ajuste que la ley de administración financiera establece. Bueno, fue categórico el diputado salteño. ¿Qué quiere decir con esto? Que si vos no aprobás el presupuesto, acaso le pasó a Cristina en el año 2010, y eso lo hizo recordar Graciela Camaño. Graciela Camaño en una le dijo, encendida interpretación. Sí, porque además dijo, acá nadie puede tirar la primera piedra, porque yo veo diputados que vienen, refutando esto de la construcción metafórica, a ser fiscales de otros peronistas, y son los mismos que nos apretaban a nosotros en 2010 para sancionar el presupuesto. Y se refirió a ese episodio que ella le da una trompada a Kunkel, ¿se acuerdan? Sí. Porque Kunkel apretaba para que salga el presupuesto. El presupuesto no salió. ¿Qué pasó? Cristina Kirchner tuvo a su libre disponibilidad
recursos y ganó el 2011 galopando. Es decir, que el escenario refuta eso que dicen, voltear el presupuesto, es la toma de la Bastilla, es el 6 de junio. Como hicieron el gobierno de Cristina la oposición. Claro, pero O sea, no es. Exactamente no es. No es por venganza que vos tenés que hacerlo. Claro, no hay por venganza que hacerlo. No, Exactamente. Bueno, también rescatamos de la exposición, fueron 18 horas, de Karim Alume de San Luis, porque por ser de San Luis, y Martín Lustó, precisamente por estar en el medio, que no se sabe si de Cambiemos, si es radical, no se sabe qué es lo que es, pero es filo Cambiemos. Sí. Viene lo que decía también en el mismo sentido. Con respecto al presupuesto, el gobierno tiene dos planes. Un plan A, que se apruebe este presupuesto que es un plan de administración de una sindicatura que le garantiza a los acreedores del Estado argentino y del pueblo argentino el cobro de su renta, y un plan B. Este plan A, que queda muy bien con el Fondo Monetario Internacional, y un plan B, que es que este Congreso rechace este presupuesto. Lo que lo deja abierto a un nivel de discrecionalidad sobre el manejo de los recursos, que si comparamos el presupuesto anterior y sus previsiones respecto a la inflación, le daría un manejo discrecional y sin control del 60% de los recursos. Esta experiencia, como estrategia de la oposición, de dejar al oficialismo sin presupuesto, ya la vivimos en el pasado, no estamos teorizando nada. En el 2010, cuando los roles estaban invertidos y la doctora Carrió, en su rol de diputada, encabezaba la intentona de la oposición de dejar sin presupuesto al oficialismo, tuvo una sola consecuencia. Y la consecuencia es que el oficialismo no tuvo presupuesto, tuvo discrecionalidad sobre los gastos y las partidas y sacó el 54% de los votos en la elección siguiente del año siguiente. Esta es la consecuencia de dejar al oficialismo que tenga una disponibilidad absoluta sobre los recursos sin poder controlar este Congreso. Como dijo recién el diputado Alumes Boidio en el año 2011 no hubo presupuesto, porque en el 2010 no se aprobó. ¿Y qué ocurrió? Bueno, se ejecutó el presupuesto del 2010 y después se ajustó y se reasignaron las partidas en función de cómo crecían los recursos. Y como había mucha inflación, la diferencia entre el presupuesto que se había aprobado, o mejor dicho, que se utilizaba para ejecutar, y la realidad fue de 72%. 72% fue a discreción del Estado Nacional, independientemente de lo que decidió este Congreso. ¿Por qué digo esto? Porque la discusión que tendríamos que dar es otra. Presupuesto siempre hay. O hay el aprobado por el Congreso o se ejecuta el presupuesto del año anterior. Entonces, no votar un presupuesto no es mejor, es peor. Y nosotros, a pesar de que nos parece, como dije antes, un presupuesto grotesco, lo vamos a acompañar, pero queremos discutir otras cuestiones. Este presupuesto tiene errores en sus proyecciones, ya lo dijeron varios diputados, de hecho lo sugirió la Oficina de Presupuesto del Congreso. Bueno, concluyente las tres posiciones, no sé si ustedes lo ven así de concluyente, pero no aprobar el presupuesto no es la toma de la Bastilla. Al contrario, se le da la mano libre a Peña. Puede ser que políticamente vos por ahí tengas argumentos. Sí, puede ser. A mí lo que sí me quedó en el tintero fue lo que dijiste al principio, ¿no? Acerca de las posiciones de cada uno y que el debate verdadero no existe. Sí. Y en los 4 años que me tocó ser diputado, empecé a entender que el debate no es para cambiar la opinión del resto, sino para que el periodismo y el pueblo en general tome conocimiento de lo que se está discutiendo, de cuáles son las distintas posturas. O sea, el recinto termina siendo de caja de resonancia, donde cada uno de alguna manera argumenta y justifica cómo va a votar. Eso le sirve al conjunto para saber cuáles son las posiciones que están en danza. O sea, uno no va dispuesto a encontrar ahí la síntesis. Exacto, por eso es muy importante el rol del periodismo, es muy importante quienes cubren el Parlamento, porque son los que hacen de polea de transmisión y son los que, por ejemplo, fíjate ahora reproduciendo lo que decían estos 3 diputados que pasamos recién, nos enteramos de que hay otras posiciones, nos enteramos que hay otras visiones, porque si no, hoy por hoy en los medios solamente está la grieta, ¿no? Quienes dicen que hay que votar porque el FMI pide, o quienes dicen que no hay que votar porque es un acto de traición. Esto de poder escuchar a los distintos legisladores y a poder entender que hay otras posiciones y que hay otros razonamientos, es lo que termina generando el famoso debate en los parlamentos, que repito, no es más que para cambiar la posición del otro, es para
que uno pueda estar escuchando todas las posiciones y de ahí, en función de eso, la gente, ya no los diputados que van a votar como decidieron que iban a votar, sino cada uno de nosotros puede hacer su análisis. Que de otra manera nos enteraríamos de todas estas posiciones si no fuese por esos debates ahí en el recinto. Sería casi imposible. Está bien, entonces tengo que corregir, no es para debatir. No, el debate no. se da antes. No, se dice debate y la gente piensa Sí, verdaderamente que sí. es como dijiste vos, la síntesis que dijiste vos es correcta. Sí. La gente cree que en el Parlamento se debaten posiciones y una termina triunfando sobre la otra y que durante todo el debate se puede dar vuelta a eso. Cuando verdaderamente lo que hay es un juego de mayorías y minorías, quien tiene la mayoría va a terminar ganando, Sí. casi siempre, es prácticamente esto ya está sellado de antemano, pero la gente va a poder cotejar cuáles son las distintas posiciones y los distintos argumentos. Y termina siendo un acceso a la información, Pato, de lo que se está discutiendo, esto de los números, de los 6 millones que manejaría Peña, esto de que si el presupuesto no se vota, queda vigente el presupuesto anterior, pero el ajuste es todavía aún mayor. Digo, todos estos datos salen a la luz gracias a este debate que se da en el Parlamento, ¿no? Ahora, Y justamente aquí, en espérate, este- te interrumpo porque nos va quedando 3 minutos Ay, 40. señor. Aquí, Rovira, que habla poco, esa tarde salió y argumentó, presentó los argumentos por qué los diputados de la renovación del movimiento misionerista votaron el presupuesto. Y decía lo siguiente. Ayer se votó el presupuesto nacional. Misiones ha dado con una actitud desconocida en la política, de absoluta seriedad, de elevada seriedad y jerarquía política, porque somos opositores. Entonces, luego de marcar lo que creíamos debería contemplar un presupuesto que por primera vez es de decrecimiento, nosotros apostamos siempre al crecimiento económico, porque es el que da empleo, el que corrige asimetrías, el que da una visión más federal de país, pero bueno, no es nuestra responsabilidad. Sí lo ha sido como elemento político, por eso hemos, como en todos los casos, hemos alcanzado para no quedarnos en el negacionismo. Es muy triste ver las democracias del mundo que quedan acorraladas del no, por el no. Todas las formas de negacionismo son formas de frustración política. Nosotros creemos, todo lo contrario, que la política es el gran arte que disponen los pueblos de una verdadera construcción, el gran arte de dialogar, de debatir con intensidad sin esconder ningún pensamiento y de acordar. Si no, los seres humanos dejaríamos de lado una de las capacidades más importantes que tenemos, el raciocinio, la razón. Hoy, con todo lo que se sabe por el lado de las neurociencias, de cómo funcionan no solo los dos lóbulos, los 3, los 4, sino también los otros cerebros, los cerebros de más abajo y los cerebros emocionales. Y bueno, todo eso debe ser volcado en un acuerdo, y el acuerdo más beneficioso para cualquier sociedad es el que contempla la satisfacción de las dos partes, no de una sola. Entonces nosotros, luego de un proceso muy intenso de plantear sobre todo las diferencias, hemos acordado cuestiones beneficiosas para la provincia, y eso quedó en manos del gobernador y de nuestros legisladores nacionales. Muy clara la posición, como vos decías, es la posición siempre de Rovira, desde el punto de vista de gestión, que se llama, no sé si un pragmatismo, pero él no renuncia a la posición y sabe que la realidad está en contra de ese presupuesto, sabe dónde va a conducir, pero hace lo posible. Pues la manera de construir el Rovira fue siempre así, o sea, aún en los momentos más severos, ver qué beneficio se puede sacar. Me acuerdo de la crisis de la Rúa, en plena época de la crisis de la Rúa. Él estaba en el gobierno. Él estaba en el gobierno y estaba administrando. Creo que los momentos más bravos lo pasó él cuando fue gobernador. Digamos, todos los otros gobiernos de la renovación, con otros gobernadores, recibieron más beneficios que... Sí. Y bueno, creo que me parece que gestó ese estilo de pragmatismo, como decís, de tratar de lograr la eficiencia aún en un momento de crisis. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero es su posición, ¿no? Claro, está remontando de alguna manera de una provincia también periférica que siempre Exacto. está necesitando avanzar para recuperar terrenos que por ahí no es lo mismo que estar en el país central, ¿no?
Lo que es indudable, Pato, no solo ahora con el debate de este presupuesto, sino con toda la gestión Macri, lo que ha sido indudable es que las provincias han sacado beneficios de esta crisis. O sea, algo que no se le va a poder cuestionar. Cuando se haga el número final después de la primera gestión de Macri, si es que tiene una segunda, las provincias han logrado un beneficio en términos de correlato. Las tarifas antes eran tarifas buenas nada más que para el país central. El resto siempre tuvimos tarifas altas e inconducentes. Pero después los beneficios selectivos que han ido logrando los gobernadores para acompañar esta falta de mayorías de Macri en ambas cámaras han sido numerosos. El otro día estaban dando nada más que los beneficios que han tenido por votar el presupuesto. Sí. Pero hay muchos otros que han sido anteriores a eso. Y que están subyacentes, ¿no? Y que están, exactamente. Vos sabés que el presupuesto en sí también fue largo un debate, y ahí hay, podemos hablarlo en otro momento, la contraposición de dos modelos. Laspina, que fue el miembro informante, Pastori, el co-informante, decían que una visión monetarista con el control monetario se arregla todo el país. Hay que sufrir un poco, como en el tango, sí, un dogma, y después es el mito del déficit cero. Y acusan al populismo, a la herencia populista, por gastar de más. Labaña les dice, Marcos Labaña les dice, si populismo es gastar de más, el gobierno de Macri es populista financiero, porque gasta de más. Precisamente, como dice Kicillof en el debate, la única partida que crece en el presupuesto son los intereses de la deuda, 48%. Y cuando se tomó el gobierno de la Rúa, Macri, que es el lapso, ¿no? Macri era el 26% del PBI, era la deuda de la Argentina. Ahora es un PBI entero. Es decir, la Argentina tiene que producir todo un año para pagar la deuda. Esa es la herencia. Pero además, después hubo, y vos tenés algunos números, que dio Lustó, que dice, no hay ajuste, como decía Labaña, porque se gasta en pagar intereses de la deuda. En vez de salud se pagan deuda, en vez de educación se pagan deuda. Pero Lustó encontró dentro del ajuste monetario algunos deslices. Algunos deslices que son muy significativos. Por ejemplo, el gobierno pierde de recaudar 27.000 millones de pesos, subsidia a las petroleras para subsidiar el precio de vaca muerta, que en el mercado internacional se vende a 4 dólares el PBU y el barril, y acá lo vendemos a 7. O sea, el gobierno lo compra así. El gobierno les compensa ese dinero, eso lo está haciendo hace un buen tiempo. Esto en el presupuesto serían 27.000 millones, dice Lustó. Dice que 10.000 millones, este es otro caso, es el impuesto de las ganancias que no le recauda a los jueces, que agregaría yo, sí quiere recaudar de los jubilados, de todos los sectores sociales más carecientes. Después tenemos 18.000 millones de recursos destinados a consultorías. Es decir, que el Estado paga 18.000 millones de pesos en consultoría. Sí, que no sabemos qué consultoría, qué tipo de consultoría se trata. Y bueno, ese es el curro de la militancia pro. Exactamente. ¿Cómo se hace la militancia en un gobierno popular? Cobra coima la obra pública y paga la militancia, porque es así. Es así, sí. ¿Cómo hace Macri? No cobra coima la obra pública, dice qué, pero te ponen en el presupuesto 18.000 millones para... ¿Qué consultora? La consultora de Frigerio, la consultora... Además, esas consultoras son todas de ellos, los mismos. Bueno, en los recursos destinados, además, muy pegado a eso, están las famosas ONG, que sabemos que esto, ya desde que las fueron creadas en su momento por el Banco Mundial en los 90 como alternativa para derivar hacia los privados, dinero que antes iba a los estados y que hoy en día es otro curro de los gobernantes. Y para la militancia. Y para la militancia también. Y para cerrar, tenemos los 21.000 millones que se destinan a los que se recaudan por los registros del automotor, que están en manos privadas y que en este caso el Estado se pierde de recaudar. Es decir, nosotros tenemos que ver también aquellas cosas que el Estado, mientras mira hacia sectores vulnerables para recaudar y pagar la cuenta del FMI, no está mirando porque se trata de sectores privados, se trata de generalmente también, no sé si en este caso tanto, pero muchos casos amigos de poder, ¿no? Se fue el bloque, todo esto va a 91.000 millones de pesos. Bueno, para cerrar el bloque, vamos a cerrar
con la inauguración de la fábrica de Polaca de las luminarias LED, que se realizó ayer. Con esto, Pasalacqua, ¿qué hace? Eso me arregla y dice, yo no voy a dar empleo, porque hay muy poco empleo. Pero sí lo que va a conseguir es ahorrar, el Estado se ahorra 100 millones, dijo. 100 millones de pesos en pagar la luz. En bajar el consumo. Baja el precio que le cobra EMSA al Estado por las luminarias Por de la este calle. tipo de luminarias. Y después para otro ahorro se da en que EMSA tiene que cambiar los focos de las calles y de las rutas cada 2-3 años. Estos duran de 25 a 30 años. Y además el efecto contraste con el resto del país, que vos estás inaugurando una fábrica cuando hasta Alpargatas cerró en la Argentina y se cierra Río Santiago, el astillero, y se compran lanchas a Israel que se podrían producir por la mitad de precio en la Argentina. Este contraste ratifica lo que decía Rovira y el rumbo de ese. No es el presupuesto que me hubiese gustado, pero no está en nuestras manos. Claro, sin duda esto está poniendo, como vos decís, pone en evidencia este drama del retroceso industrial y que se puede también con la intención, la voluntad política, que es lo que en realidad está faltando en el país, ¿no? Voluntad política de avanzar. Bueno, pausa nos piden. Muy bien.